fingir. Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado para pedir, solo en esta ocasión. Por favor, Dios mío, haz una sesión. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo, o como decirle que en nuestra casa todo lo extrañamos, hasta falta su sonrisa y hasta su regaño. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias, porque me dijera cómo está mi niño, contarle mis cosas, que sentí de nuevo su mano rasposa. Préstame a mi padre, por favor, Diosito, no lo regreso tarde. Estamos en directo para el mundo a través de radiosuradg.com, también señal en YouTube, y hoy, viernes 31 de marzo, con el sonido de un buen amigo de esta casa, Adejero, de Tijuco La Olla para más señas, y aquí lo rescatábamos en su red social, en Facebook. Yo creo que esta es una canción de la etapa COVID, cuando estábamos todos encerrados. La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Se convirtió en un héroe para muchos que no lo conocían. Quienes ya lo conocíamos y la gente de cerca sabíamos de la nobleza, del saber estar, de la gran persona que es nuestro siguiente invitado. Hemos tenido problemas con la luz, teníamos 2 citas para hacer esta entrevista y a la tercera va la vencida. Querido Pedro Arturo Oliva, bienvenido a tu casa, bien hallado, muchas gracias por venir. Ha costado lo suyo, pero aquí estás, amigo. Gracias por invitarme y nada que decir. Muchas gracias por todo, Nacho, siempre. ¿Te ha gustado cómo hemos empezado? Pues sí, me acaba de poner los pelos de punta. Pues a mí se me está saltando la lágrima. Innecesariamente, pero bueno, está bien. Porque suena muy auténtico. Esta canción, esta interpretación tuya, ¿esto fue en el balcón? ¿Fue COVID? No, esto fue, bueno, la canté en el balcón también, pero esto lo grabé dentro del estudio de mi casa. Ah, vale. Estaba tranquilo y tenía los sentimientos bastante bajos por la pérdida de mi padre y era necesario cantarle. Él está contigo, ¿sabes? Pues sí. Él está contigo y está con los tuyos, con los que te quieren. Ese va a estar ahí siempre porque siempre te va a querer, así que lo tienes ahí contigo. Sí, era una gran persona. ¿También músico, Pedro? No. Quiero mencionar algo muy importante. Venga. Porque ayer falleció un primo mío, Juan Marusano, luchador. Anda, en el Hierro. Estaba viendo ahora, tú sabes que soy afortunado de tener la amistad de Raúl Álamo, que es jefe de prensa del Cabildo, en el Hierro, un gran tipo, una muy buena persona, y yo le sigo porque aprendo mucho de él, y hacía un perfil de Barbuzano, del luchador herreño, y sale una foto con él que eran amigos, y digo, ahí va, mira, ellos también. No sabía yo que era familiar tuyo. Sí, mi padre y él eran como hermanos. Su juventud eran muy pegados. ¿Tu padre también andaba a la lucha y eso? Mi padre quizás es el único de la familia que no salió luchador. Ya. Salió cocinero ahí. Ya. Pero nada, Juan Marusano era una persona bastante importante. En mi familia era un ejemplo a seguir. Era una gran persona en el terreno y fuera del terreno. Mira, y hemos nombrado a tu papá, que en paz descanse, que está, ya te digo, contigo, con nosotros. Cuando te vio tu filón musical, tu tendencia a la música, ¿qué te decía él? Mi padre dice, ponte a trabajar que eso no da dinero. Ponte a trabajar que eso no da dinero, ponte a estudiar. Ya. Pero le gustaba verte tocar y eso, ¿no? Sí, él nunca me lo... nunca te lo prohibió, digo, vamos. Nunca me lo prohibió ni nunca se puso en contra de nada de esto. Y estamos hablando ya de 34 años. Lo que pasa es que él no le daba importancia, no, sí se la daba, pero no me la expresaba.
Ya. Él lo que decía, trabaja y estudia, trabaja y estudia. Pero Ya, yo ya. siempre me opuse a eso y seguí para adelante y gracias a Dios que lo hice. Ujú. Y poquito tiempo antes de morir en una fiesta de la olla, Anda, ¿te vio en el escenario? por primera vez en su vida. ¿Y Y cuando yo abrí los ojos, porque salgo del escenario, los focos no te dejan ver. Encandilado. Y en uno de esos momentos lo vi allí. Bueno, se me cayeron las lágrimas y tuve que parar de tocar. Aquello fue. Porque era la primera vez en mi vida que mi padre estaba Vale. de público en un escenario. Y supongo que luego te diría que te quiere mucho, que te pide Él un no, abrazo. él no lo dice, pero lo demuestra día a día. Sí, qué Lo bueno. demostraba día a día porque Claro. él nunca dejó de trabajar ni nunca flaqueó y siempre estuvo a la altura de todos los momentos. Oye, Dino, acuérdate cuando decides tú, oye, yo quiero tirar por la música para adelante. ¿Cuándo das ese paso y cuándo decides? Porque supongo que te formarías, que a lo mejor escuchabas en casa cosas. ¿Tú recuerdas aquel momento y que empezaste? Yo te puedo Más o menos. hacer un poquito un resumen de todo. Sí. Lo mío fue los niños del pueblo se van a jugar al fútbol todos los días. Ya. Y íbamos a jugar al fútbol todos los días. Vale. Y en lo que hoy es el tanatorio del pueblo, Sí. antiguamente era un salón parroquial que estaba en desuso ahí. Ujú. Y un día voy a jugar al fútbol como todas las tardes Sí. y 3 personas mayores se ponen a tocar en el salón parroquial. Guitarra, un contro, un timbre. una laúd Sí. y un timbre creo que era. Eran 3 personas mayores que de los 3 ya 2 han fallecido. Y me quedé mirando. Me quedé mirando. Fue tanto lo que me quedé mirando que me perdí el partido de fútbol y todo. Y me pegué las 2 horas mirándolo. Y en una de esas me dice, mi niño, pase para adentro. Y entré. ¿Se le gusta la música? Y dice, me encanta. Y yo tenía 9 años, me acuerdo. Ujú. Y nada, y ahí quedó, se acabó el día tal y nos fuimos. Pues al día siguiente me quedé con eso y fui a la casa del señor. Y me sacó un timbre viejito que tenía allí, con las cuerdas un poquito hechas polvo. Se ven para enseñarte unas notas. Dios, y yo todo encantado acudí a ese momento. Ajá. Y a partir de ahí, yo creo que a veces hasta caí pesado, porque iba todos los días, por la mediodía cuando venía al colegio, iba para casa del señor. Mira, y en casa te decían, bueno, no dejes de estudiar, pero No sabían nada. Ay, tú asocadito, ¿no? Y el señor mayor le dijo a mi bisabuela para descanse, Ya. que tenía la curiosidad todo el rato de eso. Y cuando llegó Reyes, el primer instrumento que tuve en mi vida me lo regaló mi bisabuela para descanse, Anda. que fue un timbre. Luego fuiste a clase y... No, empecé la dieta, Ya. que empezó ese Claro, grupo. la dieta, es verdad. Estaba el Ese grupo de grupo Pijoco. se estaba formando como la dieta. Claro. Y entonces el señor mayor le dice, venga con nosotros y empieza a ensayar con nosotros. Mm. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ya. Pero empecé. Estaba Huillo, el primer Sí, el primer profesor de la dieta. Ajá. De la dieta, pasado unos años, me pasé a un grupo que se llama Retama del Teide, que fue los primeros hoteles que ya pisé con 12 años, Anda. que se llamaba Manuel Melián para descanse. Me suena mucho Manuel Una gran Melián. persona. Sí. Padre de uno de los componentes del grupo, pero no tenía nada que ver con el grupo, sino que se dedicaba paralelamente a la música. Entonces, ahí empezamos, falleció el señor, fue muy doloroso, la verdad. Y ahí conocí a Angelito, El nuestro. Angelito el Gordo, como lo llaman ellos. Sí. A mí, Angelito Barrera. Sí, Ángel Barrera. Yo digo Angelito nuestro y le tengo fotos de él guardadas que guardo con un cariño enorme, la verdad. Y yo. Y con Ángel andarías todas, porque mira que recorrieron. Con Angelito tuve 16 años, que fue intenso. Intenso porque eso era tocado por la mañana, por la mediodía, por la noche, de lunes a domingo. Siempre tenía buena cara, siempre una sonrisa, ¿verdad? Era curioso porque era una persona que no tocaba instrumentos. Ya cantaba. Pero cantaba y era un soma porque él levantaba al público y nosotros detrás que... Y la huesera la tocaba. Siempre me acuerdo, compañero Jason y yo, Sí. Gladys, Miriam... A él le gustaba sentarse aquí.
Él es donde estás tú. Angelito, A él le exactamente. gustaba sentarse aquí. Ese lado. Y yo la verdad que me cogió me cogió desprevenido. Nadie se espera que vaya a morir de repente alguien. No, y ¿no? fue de repente, Sí. con 52 años. Me acuerdo que además fue raro, no, porque venía de una fiesta en Weimar, Sí. y fue ahí. Bueno, yo estuve con él en la romería en Chío, estuve en varios sitios, en varias actuaciones, y luego además declamaba muy bien poemas. Y con Ángel es donde desarrollaste todo, entonces, Pedro. Parte del desarrollo, por lo menos la experiencia, porque tú dices, necesitas horas, y las horas las comí. Te daba buenos consejos él, ¿verdad? Angelito para mí, y lo sigo pensando hoy en día, era el padre que no elige. Para mí era la persona más importante después de mi padre. Era tremendo, era bueno, no, lo siguiente. Era, date cuenta que yo no tenía carnet, Sí. ni Jason tampoco, y él nos iba a buscar a mí y a Jason a la casa. Y Jason vive en otro lado, Ya. y yo aquí en Tijoco, y él vivía en Arona. Jason, él vivía en el valle y Jason arriba. Y fíjate que yo estuve varias veces con él en la casa tomando algo allí en el valle. Y te quería decir que el valor que él le daba a la amistad y a la música, Muchísimo. ¿no? A mí me Y parece- cuando lo ofendía, se llegaba a sentirse muy mal. Sí, muy buena persona. Muy No, buena. Angelito, para mí, se vive una vez y personas como esas hace falta más. Sí, más en la en vida. este mundo. Yo estoy contigo. Oye, y te hemos pedido ahí un par de temitas. Amablemente has venido con la guitarra. Nos encanta tener música en directo y además de ti aquí, que eres de la tierra, tú eres más canario que el gofio, eres de aquí a tope. Y claro, bueno, te pedí un par de temitas. Si quieres, vamos con el primero y seguimos Sí. charlando un ratito. Antes de empezar la canción, Sí, dígalo usted. quiero darle la enhorabuena a Jorge León por su nuevo título. Qué bueno, ¿eh? El premio Thalía ese. Cuando yo era pequeño, que él más o menos tiene mi edad, Sí. yo me acuerdo cuando él empezaba a cantar aquí el Ave María y teníamos esas conversaciones. En La Pasión. Y fue siempre un gran compañero. Después se fue a su mundo, A la y me lírica. alegro un montón. Sí, sí. Y no, apenas lo he visto. Yo lo vi cuando vino aquí al campo de golf. Yo estuve. Es que bien cantaba, Yo estuve. Tremendo figura, Lo que pasa es que tenía actuación y me tuve que ir como 20 minutos antes de que acabara él, no pude llegar a saludar. Bueno, la próxima, porque va a volver. Pero hablamos, a ver si hablamos por el Facebook cuando tiene tiempo o algo. Y te digo que vuelve, ya lo verás. No, hazme igual, caso. esta es su tierra, esta es su tierra. casa, esta es su casa. Él vuelve a cantar en ADG. ¿Qué nos vas a cantar de primera? Pues Pedro? mira, yo como en todas las entrevistas tal, nunca traigo nada preparado. Vale, Yo pues, espontáneo sobre la marcha. Venga, pues dale. Y voy a empezar primero con una canción de Braulio Vale. que se llama Tenerife. Pues venga, somos todos oídos. Pedro, Arturo Oliva y esta adaptación de su Tenerife de Braulio, el cantante canario. Yo nací del otro lado de este mar nuestro cansador que se besa con pereza, y desde allí en la distancia me enamoró la arrogancia de sus perfiles airados. Entre brumas emergía la rotunda poesía del padre Tey de Nevado, el celoso centinela de esas 7 carabelas que junto él han fondeado, buscando abrigo y cuidado. Tenerife, Tenerife, desde Tenoata Ganana, desde Abona Garachico, va naciendo en la distancia, arropado de nostalgia, la canción que hoy te dedico. Cuántas veces mi guitarra
se perdió por la laguna, cerateando a su luna. Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino, ebrios de amor y de vino. Cuánta promesa de vino. Tenerife, mi añoranza, cuando pienso los amores, y oculté yo tu esperanza. Gracias. Un buen arreglito le hiciste ahí a... Sí, sencillito para el momento. Ahí en ese disco de los abandeños, porque eso está... Sí. Ahí estaba Jorge Valdano, que declamaba. Y el gran Alfredo Grau. Y Alfredo Grau. Y Paco Raval. También. Y Paco Raval, uno de los grandes de la escena. Entre tantos. Sí, un disco que me encanta de los sabandeños. Cantan aquella de que dice que se van a un bar o así. El bar es el mar, hombre, el mar. Que nosotros nosotros le cambiábamos al bar. Ese disco fue presentado aquí una vez. El del mar. El del mar. El del mar, que nosotros decimos el bar, porque queda mejor. Al bar. Lo que hoy es el auditorio. Vale. Oye, Pedro, te quería decir, y bueno, fuiste con Retama, estuviste con el bueno de Angelito el Nuestro. Después evolucionado. Sí. Otros grupos, estuve en Igara, en Huargasal, sí. Estuve en Labradores. Con Labradores de Abona, ahí estaba dirigiendo Domingo. Sí, Domingo estuvo un tiempo, pero yo estuve con la época de Héctor González, que era director de los Sabandeños. Tiene un tema Domingo escrito por él, no sé si lo conocen, Lágrimas Amargas. Sí, de hecho, yo grabé parte de... Precioso, ¿eh? Eso fue grabado multitrack. Precioso, ¿eh? Sí. Es un temazo. A mí Domingo siempre me impresionó mucho. Él se metió en el rollo este del Día Mundial del Timbre, juntando ahí en Candelaria, no sé si... Domingo Salomé. Qué bueno, ¿eh? Y luego habría una en Guargazal, San Miguel, que se llamaba Salomé. Salomé, sí. Que canta de morirse. Estuve con ella un tiempo. Quedamos bastante con el grupo. Has visto que el animal conoce, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Estaría bueno. Oye, ¿y ahora en qué momento estás? ¿Estás con...? Yo, todos estos años que ponemos grupos, sí. En estos años llevo yo con Jason siempre. Siempre Jason y tú. Se llama el dúo Nivaria. Vale, que Jason está con Pancho también con Alma de Bolero. Y con Josué. Exactamente. Pero después tengo, hace un año y medio, ingresé en el grupo Jaguar. Vale. Por baja de ellos. Empecé para sustituir. Sí. Y al final... ¿Te quedaste? Sebastián me hizo la oferta de quedarme y me quedé. Y ahora estoy montando un grupo nuevo de la pandemia. Paras, ¿eh? No, en esto no se para nunca, porque cuando hay ilusiones, te gusta la música... Pa'lante, ¿no? Los proyectos son como ir a jugar, ¿no? Claro. Es a diversión. Que jugar significa, porque a veces se confunde, mucho trabajo. Ya. Pero a nosotros no nos cuesta porque nos gusta. Porque a veces no valoramos que eso tiene mucho trabajo detrás. Jo, y tanto. Y dice, no, que saliva. Y además como te gusta, pues, pero ¿cuántos ensayos para cantar tú así? Para conseguir ese arreglo, para poder transmitir, te ha costado, y horas, que a lo mejor te apetece pues ir a dar una vuelta o comer algo y te has puesto a trabajar y has seguido. Hoy en día tengo mucha ilusión con el nuevo proyecto, el grupo Tartaga. Tartaga es una zona del pueblo de La Hoya. Ah, vale, Tartaga. Tartaga es una zona. Vale. Y le pusimos el nombre para identificarlo. Nos sentimos identificados con eso, los componentes. Vale. ¿Cuántos son ustedes? Somos 3, pero eso va a crecer porque el grupo está en creación. Ya. Y se hace todo tipo de música, pero especialmente el bolero siempre está. Vale. Porque para mí es necesario. Vale, perfecto. A mí me parece también necesario que se hagan boleros. Sobre todo porque hay que hablar de amor. Esa es la fuerza que mueve el mundo. Estoy cansado de envidia, de si me dijo, de chismes, de rollos. No. Aquí hay que hacer las cosas desde el corazón. Es que al final somos muy pocos boleristas y al final los boleristas tenemos que luchar porque ya de las otras sobran.
Yo lo he contado varias veces, te lo voy a contar a ti, que nunca te lo conté a la cara. Yo conocí a Lucho Gatica en el Muelle de los Cristianos. Muy bueno. Yo lo conocí a él. Y hice con Valentín Álvarez, de Senos Producciones, lo que fue San Sebastián, capital mundial del bolero, con los Ases, los Panchos y los Calaveras. Nada más y nada menos. Estaba don Miguel Bermejo con 86 años cantando, Pedro. Yo se lo agradeceré toda mi vida a Valentín Álvarez, porque ya no solo que me pagó y muy bien, sino que pude compartir con ellos el viaje, comimos juntos, etcétera, ¿no? Y Lucho me decía, en un apartado que estuvimos ahí hablando, me decía, le digo, es que la gente joven ya bolero, dice, tú no te preocupes, bolero siempre habrá, porque siempre habrá gente que tenga que enamorarse y hablar de amor. Eso me dijo Lucho Gatica a mí, sentado en el Muelle de los Cristianos. Y estuvo muy agradable, un gran figura. No. Un tipo genial, esa gente tiene un grado de humildad terrible, que después músicos de mucho más baja calidad no lo tienen. Yo me he sentado con muchos de ellos. Otro que conocí, que por ejemplo Rafa Basurto Lara. Rafael Basurto. Que Pancho ha viajado con ellos. Además, él me contó, que yo no lo voy a contar aquí, cosas de su juventud, me contó muchas cosas y luego me dio la clave, ¿no? Que es la que tú estás dando. Dice, mira, solamente el éxito se puede conseguir cuando trabajas. No hay otra. Y dejas tus egos y tus cosas fuera, y los whiskies y las cosas, sino trabajo. Y él vivió muchos años en Madrid. Sí, y incluso aquí en Tenerife, Santa Cruz. Y viajaba siempre con los perros. Tú sabes que yo llevaba 4 o 5 perros chiquititos, ¿no? Y como en una cesta, en un capazo muy grande. Ayuda mucho. Rafael, a mí, don Rafael, la verdad que me encantó. Oye, sí, quiero, por favor, aparte de que pongas esto, porque me han pedido que quieren grabarte vas a hacer otro tema, te quieren grabar, aparte de que estamos en YouTube, quieren grabarte con un móvil. Avisa, porque me han pedido que por favor les avise, y entonces quiero hablarles. ¿Vas a seguir componiendo boleros? ¿Vas a seguir haciendo boleros? Pues nos vamos a dedicar mucho al bolero, pero también hay otras ramas musicales que están muy fuera de la actualidad. Por ejemplo, dime, Pedro, ¿qué te gusta hacer? Queremos ranchera, queremos música cubana. Gracias a Dios la música cubana tiene una buena salud. Sí, el son auténtico. Porque también va muy unidos el ritmo a la salsa, se parece mucho. Sí, la base de la salsa es el son, seguro. Y de hecho están creciendo muchos festivales últimamente por todos lados del son cubano. Qué bueno. Los indianos en La Palma. Claro. Y después aquí se ha hecho mucha... En Alcalá, la fiesta de Alcalá de los indianos desde hace años está muy bien. Y ahora se está haciendo en muchos sitios más. Ya. Oye, ¿qué nos traes? ¿Otro temita que nos vas a hacer? Bueno, voy a hacer un tema que tengo que leer la letra porque no me la sé de memoria. Bueno, mira, oye, que no hemos tocado nada personal. Tú tienes dos hijas, ¿no? No. No, son sobrinas tuyas. Son primas. Primas. Bien te quieren tus primas, ¿eh? Hombre. Y con su primo Pedro se vuelven locas porque se les ve en la foto encantadas. Mira, ¿y les cantas a ellas? Sí, de hecho ella tiene 4 años. ¿Qué se llama? Y cantó. ¿Qué se llama? Martina. Un beso, Martina. Martina, y después Rodrigo. Vale. El niño más chiquitito. Pero Martina es un espectáculo. Sí. Son 4 años, habla inglés perfecto. No, pues yo te vi en un par de fotos y te mira con una carita como diciendo, yo de este no me muevo, ¿sabes? Sí, esa es el ángel de la familia. Que debe estar encantado cuando coges la guitarra y te ve. Ella viene, bueno, de hecho tengo vídeos con un añito. Apenas caminaba, venía gateando y tocaba las cuerdas de la guitarra. Y no me dejaba tocar. Y no me dejaba tocar y yo me reía. Y después cogía el piano, se subía conmigo en el molo y se ponía a darle a las teclas.
Pues fíjate que yo te sigo en redes y pensé que era hija tuya. No. No, y luego te vi con 2 niñas, digo, pues tiene 2, no ha perdido el tiempo, pero bueno. Ojalá. Bueno, pero como si lo fueras. Te da menos trabajo así, hazme caso. Bueno. Es mejor ser primo o tío. Hay trabajo que no pesa. Es que lo de ser padre es muy difícil. Mira el de allí que se le han puesto canas en 4 días. Eso es muy complicado. Y eso que su hijo quiere ser músico. Así que mira, ya te lo cuento todo. Pero cuando llega cansado a casa, que le quita el cansancio de la hija. Ya, el hijo. Porque encima quiere ser percusionista, vamos a ver. Eso es bueno, deja que ponga la batería en casa, verás. Ya la tiene. Sí, ya la tiene abajo en el garaje. Me vuelve loco. Bueno, ¿y qué vamos a cantar? Bueno, vamos a cantar una canción. Sí. Que es de Pedro Infante. Sí. Fallaste corazón. Pues vamos allá. Fallaste corazón con Pedro Arturo Se la quiero Oliva. dedicar especialmente para el amigo Raúl y Sergio y los compañeros de los indianos y a todos esos rancheros del mundo. Mira, ¿has ido a la fiesta de La Palma, los indianos? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces has ido ya? He ido unas cuantas. Ay, bandido. Lo que pasa es que yo voy, bueno, casi no llego a la plaza porque cogimos la guitarra en un restaurante y nos salimos allí. Yo voy y no llego. Venga, que Bueno. vamos allá con el tema de Pedro Infante con Pedro Arturo Oliva. Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que te creías capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras el cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, mendigas caridad. Y ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro y ahora sufra. Y llora si te humillen por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. ¡Vamos! Pedro, la verdad que esa emoción, esa forma de transmitir tu amor por la música y por contar cosas, a mí siempre me ha gustado y yo sé que a la gente le encanta. Si Dios quiere, este año cumplimos 25 años y si Dios quiere, tengo la intención, ya lo voy a decir públicamente, esto lo estamos hablando nosotros, que en cuando pase este verano, para septiembre, para las fiestas, me gustaría hacer un programa de radio en el Auditorio Nuevo. Y me gustaría contar contigo. Eso no, ni lo dudes. Vale, para que hagas también un par de cancioncitas, ¿te parece? Dime tú. Vale. Cuenta. Tengo 2 temitas. Uno, el grupo nuevo se llama Grupo Tartaga. Tartaga, Todavía no se ha hecho su primera actuación. Aquí la pueden hacer si quieren, ¿eh? Vamos a intentarlo. Mira, aquí cabemos. Y queremos también inaugurarlo, que creo que en la fiesta de la olla vamos a inaugurar el grupo. Si quieres hacer un acústico o lo que quieras, vale. Esto es para ustedes. Pues, a la hora que sea, como si hay que venir a las 11 de la noche, ¿vale? Pues esa es la primera invitación que tenemos. Y ya la tienes hecha, ¿vale? Pues, y otra es
el tema principal que quería comentar. Dímelo. Bueno, hace unos años estuve aquí en el ayuntamiento hablando sobre los artistas en la vía pública. Vale. Yo solicité que se hiciera una ordenanza, una forma legal para de poder que los tocar en la artistas, calle. claro, Ya. porque al final hay mucha competencia desleal Sí. que hay que ir limando y depurando. Sí, total. Porque los Estoy grandes contigo. músicos al final nos falta el trabajo, pero porque Mm, después no hay sensibilidad ya. por parte de los hoteles y eso, a que los que realmente trabajan son los que realmente se lo han trabajado. Claro. Porque hay personas que no llevan sino un año o dos tocando, Ujú. que no tocan nada, y se abarcan esos espacios porque simplemente se visten de canario y se saca una foto y ya está. Y lo queremos denunciar un poquito el tema porque... Claro. Y claro, y a mí me gustaría sentarme seriamente a hablar del tema de ¿por qué no un espacio para los músicos al aire libre todos los días? Donde un músico vaya, se enchufe y toque, que se dé de alta en algún organismo, con alguna, Sí. ¿cómo se le dice? Sí, con algún Algún decreto o algo que lo haga legal. Porque, por ejemplo, en La Laguna, Sí. en La Laguna se hace. De Oye, hecho, pues- viene la policía para el músico saca un papel legal Ah, pues mira, hay que mirarlo. y hay Hay que proponerlo. Hay que darle legalidad a eso. Hay que proponerlo. Porque yo a veces no voy a tocar a los espacios, podemos ensayar en cualquier paseo y a la vez Ya. dar nuestra cultura. Porque te voy a decir una cosa, hay turistas. Yo trabajando en un restaurante de las Américas, no voy a dar el nombre. Vale, bueno, lo puedes dar si quieres. Bueno, no hay problema. restaurante Otelo, Vale. del amigo Otelo de la radio. El de Paco, el de Ignacio, el más El chico. mismo. Me vienen los turistas diciéndome, año tras año, después de muchos años que Sí. siguen viniendo, Sí. dice, Pedro, es que nosotros salimos desde el Bahía del Duque hasta la Arona de los Cristianos Sí. y no vemos ni un sitio donde cante música canaria, donde interpreten lo nuestro. Difícil. Grupo de rock, grupo de tal, música que nosotros vemos en Inglaterra, que hasta mejores que lo que se hacen aquí. Claro. Nosotros que venimos aquí a ver lo de ustedes, Claro. a pasar el rato. Pero si tú vas a Sebastopol y quieres escuchar a la gente de Sebastopol Exactamente. y comer lo que comen allí, Y tú te vas a México y no Sí. ves un grupo canario tocando. total. ¿no? Y yo no digo que no, Sí. hay espacio para todo. Ya. Pero hay que potenciar en nuestros temas. Y nuestros temas no es solo la música canaria, sino la música hecha en Canarias. Claro, que tú puedes hacer boleros, puedes hacer ranchera, todo. puedes hacer un reggaetón si te apetece, un reggae, lo que quieras, pero Como- hecho aquí. Estoy contigo, Claro, estoy hoy, contigo. hoy me apetece coger la guitarra e ir al Paseo Vallalduque, sentarme a tocar allí. Y además te quiero decir una cosa, estoy convencido de que Canarias es el lugar donde más artistas por metro Te lo puedo cuadrado hay. garantizar. Voces, de encontrar 30, 40 buenas voces aquí y de gente que canta de manera natural porque lo hacía en los salones. Te lo dije hace poco en otra entrevista, sí, sí. que Quique Santander Sí, dijo que donde peor pasó el casting de Operación Trufo fue en Tenerife. claro. Porque de los 8.000 valía 7.000. Total. Entonces, hay que valorar, no valoramos. Va. Por mucho que nos vendan la moto, no valoramos nuestros artistas. Mira, y lo de pedir a que hagan esa ordenanza o hagan eso, me comprometo contigo a ir a donde haya que ir a Pero pedirlo. hay que tener un papel, que yo salga con un papel a la calle, que un policía con todas las de la ley Ya. venga a denunciarme porque estoy ocupando un espacio público. Hay que regularlo. Bueno, Pedro, quedamos así con el nuevo grupo. Dime el nombre porque iba a decir Taganana. Grupo Tartaga. Tartaga. Es como tortuga, pero en Tartaga. Tartaga. ¿Puedo saludar? Y ya saludas y nos vamos. Pancho Delgado de los Cristianos. Panchito, un saludo abrazo. enorme. El de- Jason Arbelo, Sí, saludo enorme. Jason. Josué. Sí. Héctor González de los Sabandeños, de los antiguos Sabandeños, el director de Llaman ahora. Muchos saludos. Saludos a mi queridísima Lourdes, que ha sido la inspiración de parte de mi disco. Saludos a mi madre, a mi hermano
y a toda mi gente, a Raúl allá y a Santana, a todos. Es que hay muchos, tengo muchos amigos. Luego te van a tirar de las orejas. Te olvidaste de mí. Pero al que me haya olvidado, a todo mi grupo de Estefan, Cristian, Ruimán, etcétera, etcétera, es que son muchos grupos importantes. Bueno. Y no tengo tiempo porque la radio camina. Sí, llevamos aquí media hora, un poquito más, 35. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado cómodo? Bastante. Bueno. Último saludo. Venga. Alberto Álvarez, Vale. director de Cultura, a tu hermano Alberto. que es un hermano. Claro que sí. Un abrazo, Pedro Arturo Oliva. Llega la tertulia, 12:20. Pedro vendrá con su grupo. Haremos aquí en directo. Y perdóname, Yolanda, que te hemos robado 5 minutos. Vamos con la tertulia. Perdona. Viva la vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. Viva la vida.